Shalom a todos, bendiciones desde la ciudad santa de Jerusalén, Israel. En el video de hoy traemos un tema muy interesante: cómo conectar con los ángeles, las energías de los mundos superiores, fuerzas espirituales de gran magnitud que permiten a la persona tener un conocimiento, tener un acercamiento a los grandes misterios del universo, a grandes secretos espirituales. Vamos en el video de hoy dar algunos detalles a este respecto. Primeramente, ¿por qué alguien querría conectar con fuerzas espirituales? En el mundo de los sabios siempre se habla de que, aunque uno aprende mucho de los vivos, el ideal del maestro espiritual es que reciba instrucción del mundo espiritual, de los que ya están, digamos que han trascendido, de los maestros elevados, de los Magidim, de seres de otras dimensiones, de los ángeles. Encontramos en la literatura de los Mekubalim, en la literatura, por ejemplo, de los Eijalot, textos de Kabbalah muy antigua, de estos sabios que utilizaban una serie de técnicas secretas con nombres de Dios que les permitía entrar en una especie de trance espiritual y pasar al mundo de las energías. Y los libros nos narran, nos cuentan las experiencias de estos hombres que dejaron por escrito, en manuscritos, sus diferentes experiencias, su encuentro con seres, con ángeles. Tenemos historias, por ejemplo, de Rabbi Ismael, de Rabbi Elisha, cómo subió a los cielos y su encuentro con diferentes seres espirituales, Moisés, Rabbi Akiva y tantos otros Mekubalim hasta el día de hoy. Entonces, sí tenemos una tradición en el mundo de la Kabbalah de conectar con el mundo espiritual. Incluso es el gran anhelo de los místicos el tener y recibir la visita del profeta Elías Naví, para que estudie Torah, para que revele secretos espirituales y así también conectar con las almas de los diferentes atikim de diferentes épocas, los cuales van a venir a revelarnos secretos, información, conocimientos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, yo solamente voy a compartir con ustedes dos consejos. Es amplio, pero voy a compartir dos consejos. Lo primero que hay que explicar es la preparación previa y lo otro es el método. Preparación previa implica que cuando uno está conectando con seres espirituales, fuerzas angélicas de un nivel muy elevado, de santidad, de Kedushá, uno tiene que elevarse a ese mismo grado para poder conectar con esa energía, porque lo que es similar se atrae. Por ejemplo, alguien que practica cosas malas se va a acercar a gente igual, pero el que practica la santidad se acerca a cosas de santidad. El que estudia Kabbalah se acerca a gente que estudia Kabbalah. Entonces, para conectar con estos seres es igual. Seres de una gran Kedushá, la persona tiene que preparar su vasija, su recipiente. ¿Cómo se hace esto? Bueno, teniendo una forma de vida espiritual, rezos diarios. La persona es importante que tenga una ética, una moralidad importante. En el caso de la persona que es judía, tenemos ya integrado en nuestra religión, en la sinagoga, los rezos diarios, tefilín, talit, tenemos las diferentes fiestas que se celebran. La importancia también de incluir los ayunos, el baño ritual como es la mikve, sumergirse en agua, purificándonos espiritualmente. Por lo menos la persona que no tiene acceso a esto también puede ir al río, por ejemplo, al mar, a una ducha, agua, siempre purifica. La importancia de purificar la mente, los pensamientos, todas nuestras acciones, todo esto va a posibilitar de crear un cli, un recipiente para que la persona pueda recibir y pueda conectar con esa fuerza espiritual que lo que va a hacer es depositarse en nosotros, creando un puente, una conexión con estos seres. Entonces entendemos de esto que uno tiene que prepararse para conectar con esa energía. De lo contrario, no va a conectar. Y si conecta con algo, le aseguro que no es un ángel. Le aseguro que es otra entidad que puede estar haciéndose pasar. Una vez que uno se ha preparado, esto aquí de forma básica lo que estoy comentando, porque depende del nivel del malaj que usted quiera conectar, depende de la purificación que tenga que hacer. Y estos son
rituales más especializados. Pero esto es lo básico. Una vez que esté preparado, hay formas. Una de ellas que voy a compartir con ustedes en el día de hoy, ya les mencionaba, es el tema de las meditaciones con nombres de Dios. En el mundo de la Kabbalah utilizamos lo que se llama Shemot, nombres de Dios, para conectar con diferentes energías. Estas energías las llamamos ángeles, malajim. Entonces, hay una energía para conectar, por ejemplo, con Mijael, Miguel, una energía para conectar con Matat, Metatron, una energía para conectar con Uriel, así con los diferentes ángeles. También existe lo que se conoce como los 72 nombres de Dios. 72 nombres no es que sean solamente, en realidad Dios tiene muchísimos más nombres. Son 72 nombres o energías, no es más que conectar con los ángeles que están asociados a esos nombres, con esa energía para diferentes propósitos, porque cuando uno hace ese contacto es para un objetivo. Entonces, se hace meditación con esos nombres para corregir un defecto, mal, digamos, alguien que tiene problemas con la ira, alguien que tiene problemas con la envidia, con los celos, con la violencia, etcétera, o para recibir grandes conocimientos. Hay meditaciones para la curación, la sanación, meditaciones para la parnasá, para el dinero, meditaciones para el éxito. Hay todo tipo de meditaciones a medida que usted conecte con esa energía, porque todas estas cosas no son más que energías. Solo que uno tiene que tener la llave para poder abrir esos portales y poder recibir. Pero otra vez, no es solamente abrir y que eso baje, tiene usted que recibirlo. Por eso es que le hablé que primero se prepara la vasija, se prepara el clip para que usted sea digno y pueda recibir esa energía, esa bendición. De lo contrario, sí, puede ser que abra algo, pero no tiene cómo recibirlo, aunque se lo estén dando. Entonces, con este preparativo y con la meditación de los nombres apropiados, viviendo en santidad, en purificación, usted va a comenzar una serie de meditaciones. Hay diferentes formas de meditar. Hay quien solamente con mirar las letras de forma intensa, la forma de las letras, los colores, el negro sobre el blanco, todo esto. Hay colores también a la hora de meditar las letras porque estos colores significan o hacen asociaciones con diferentes sefirot, universos, diferentes seres, etcétera, que va a llevar a la persona a un estado de conciencia para conectar con esa energía con solamente con ver las letras. Por ejemplo, las letras del Zohar HaKadosh. Hay otras meditaciones que tienen que ver, sí, con las letras, pero tiene que ver más bien, hay todo un proceso, es una meditación guiada con un maestro, donde se integra esa energía, se hacen una serie de visualizaciones, donde usted va a visualizar lo que usted quiere manifestar. Por ejemplo, si es salud, si es bienestar, si es dinero, si es parnasá. Todo eso se visualiza a través de la energía de las letras hebreas. Hay otras meditaciones, por ejemplo, más avanzadas que tienen que ver con las técnicas de Rabbi Abraham Abulafia, de las cuales yo di una conferencia, las puede encontrar en la página de la escuela, Instituto Shalom Sharabi. Usted va a ver ahí, hay una conferencia que se llama Cómo manifestar milagros, y ahí incluimos una meditación de Abulafia para equilibrar las energías del cerebro derecho y del cerebro izquierdo, la Jochma y la Binah. Entonces son ejemplos de meditaciones ya más avanzadas para la persona que quiera profundizar en estos temas. Hasta acá con estas dos sugerencias, les decía, hay mucho más que podríamos ahondar, abarcar, profundizar, pero son dos consejos básicos para aquellos que quieran conectar con los ángeles, con las energías de Kedushá, del mundo espiritual, utilizando los conocimientos que hemos heredado en la tradición de la Kabbalah, de los grandes sabios del pueblo de Israel. Hasta acá con este encuentro. Con el favor del Eterno, ojalá se nos presente también la oportunidad de dar un curso de meditaciones, por ejemplo, con los 72 nombres. Vendrán nuevos proyectos con el favor del Eterno. Gracias a todos, mucha luz y bendiciones desde la ciudad santa de Jerusalén, Israel. Shalom a todos.